Lección 1. Hornear pan. Ojalá que sí. ¿Tienes algún consejo para alguien que empieza a hornear pan? Sí, por supuesto. Empieza con una receta sencilla y asegúrate de seguir las medidas al pie de la letra. ¡Qué buena idea! La precisión parece crucial en la repostería, sobre todo con la levadura. Por supuesto, y no olvides dejar levar la masa correctamente. Es fundamental para una buena textura. He oído que amasar también es importante porque desarrolla el gluten en la masa. Exacto. Amasa hasta que quede suave y elástica para obtener mejores resultados. Tengo muchas ganas de probarlo. Me encantaría tener pan fresco en casa. Sí, no hay nada como el olor del pan recién horneado. Es muy reconfortante. Estoy deseando probar el resultado. Ojalá quede bien. Lección 2. Servicios del hotel. El hotel también suena genial. Sí, tenemos un restaurante que sirve desayuno, almuerzo y cena. Genial. Siempre es un placer tener opciones para comer justo donde te alojas. Por supuesto, es muy práctico, sobre todo después de un largo día explorando. Sí, y me encanta probar la cocina local cuando viajo, por lo que tener un restaurante en el lugar es una ventaja. Exactamente. Tengo muchas ganas de probar sus platos y disfrutar de unas comidas relajantes. Creo que es una excelente manera de sumergirnos en la cultura local sin tener que ir lejos. Sí, y también nos da la oportunidad de relajarnos y reflexionar sobre nuestras aventuras. Estoy de acuerdo. Además, es genial poder comer en un ambiente cómodo y acogedor. No puedo esperar a revisar el menú y ver qué deliciosas opciones ofrecen. Lección 3. Opciones de compra. Hay tantas tiendas para elegir en esta zona. Es cierto, a veces puede ser abrumador, pero es emocionante tener variedad. Claro, ¿tienes alguna tienda en mente que quieras visitar? Sí, he oído hablar de algunas boutiques que tienen ropa y accesorios únicos. ¡Qué interesante! Me encanta apoyar a los negocios locales que ofrecen algo diferente. Por supuesto, además, puedes encontrar artículos que no encontrarás en las grandes cadenas de tiendas. Sí, y esos hallazgos únicos a menudo tienen una historia especial detrás. Exactamente. Creo que tiene más sentido comprar en lugares que reflejen la cultura local. Estoy de acuerdo. Hagamos una lista de las tiendas que queremos visitar y planifiquemos nuestra ruta de compras. Lección 4. Memoria y valor. Esperaría tener buena memoria para poder recordar todo lo importante. Es una habilidad muy valiosa. Nuestros recuerdos influyen en cómo percibimos las experiencias y a las personas. Exactamente. He notado que a veces olvido pequeños detalles que pueden ser importantes más adelante. Sí, y puede ser frustrante no poder recordar algo que sabes que deberías recordar. Estoy de acuerdo. Llevar un diario o tomar notas puede ayudar a capturar esos momentos para futuras referencias. Por supuesto, es una forma estupenda de conservar recuerdos y recordarlos después.
Además, puede ser una actividad divertida repasar lo que has escrito a lo largo del tiempo. Sí, creo que documentar experiencias añade profundidad a nuestras historias personales. Me encantaría comenzar un diario para capturar mis pensamientos y recuerdos de manera más efectiva. Lección 5. Clase de fitness. Oye, ¿has oído hablar de la nueva clase de fitness en el gimnasio? Sí, suena emocionante. He estado buscando una nueva forma de mantenerme activo. Yo también. Creo que probar nuevas clases puede hacer que las cosas sean nuevas y divertidas. Por supuesto, la variedad es clave para mantener la motivación y el interés en el fitness. Estoy de acuerdo. Además, es una gran oportunidad para conocer gente nueva con objetivos de salud similares. Sí, y la energía en las clases grupales puede ser realmente motivadora. Claro, tengo muchas ganas de probarlo y ver qué tal. Igualmente, creo que podría ser una gran incorporación a nuestras rutinas. Planemos ir juntos, así será más divertido. Lección 6. Incorporación diaria. Genial. ¿Cómo incorporas el ejercicio a tu rutina diaria? Intento reservar un momento específico cada día para mis entrenamientos, lo que me ayuda a mantener la constancia. Parece un plan genial. Tener una rutina facilita seguirla. Sí, y también mezclo diferentes tipos de ejercicios para mantener las cosas interesantes. ¡Qué inteligente! La variedad ayuda a evitar el aburrimiento y a trabajar diferentes grupos musculares. Exactamente. Me gusta alternar cardio, entrenamiento de fuerza y ejercicios de flexibilidad. Es un enfoque excelente. Garantiza un régimen de ejercicios completo. Sí, además, creo que es importante escuchar a mi cuerpo y adaptarme según sea necesario. Estoy de acuerdo. Encontrar lo que te funciona es clave para mantener un estilo de vida saludable. Lección 7. Seguridad en los viajes. Buen punto. La seguridad también es importante, sobre todo al viajar a lugares nuevos. Sí, deberíamos tener en cuenta los avisos de viaje y cualquier recomendación para nuestro destino. Por supuesto, estar informados puede ayudarnos a evitar posibles riesgos y a mantenernos seguros. Estoy de acuerdo. Siempre es mejor ser proactivo con la seguridad al planificar un viaje. Sí, y también puede ser útil comprobar las costumbres y regulaciones locales. Exactamente. Comprender la cultura puede enriquecer nuestra experiencia y evitar malentendidos. Creo que es esencial respetar las prácticas locales y al mismo tiempo priorizar nuestra seguridad. Sí, un poco de preparación puede ser de gran ayuda para garantizar un viaje tranquilo y placentero. Me alegra que estemos discutiendo esto, nos ayuda a sentirnos más seguros acerca de nuestros planes de viaje. Lección 8. Elaboración de su discurso. Por supuesto, elaborar una presentación concisa y atractiva que destaque tu experiencia es esencial para causar una buena impresión. Totalmente de acuerdo. Una presentación bien preparada puede captar la atención de tu audiencia. Exactamente. Es importante centrarse en los puntos clave que demuestran tus habilidades sin abrumarlos con detalles.
Sí, y utilizar un lenguaje claro y convincente puede ayudar a transmitir su mensaje de manera efectiva. Por supuesto, creo que practicar tu discurso varias veces también puede aumentar tu confianza antes de presentarlo. Es una idea genial. Ayuda a aclarar las frases incómodas y garantiza una presentación fluida. Sí, y recibir comentarios de otros puede brindar información valiosa sobre cómo mejorarlo aún más. Por supuesto, la colaboración a menudo permite perfeccionar las ideas y fortalecerlas aún más. Creo que con un discurso sólido puedes abrir puertas a muchas oportunidades. Lección 9. Sueños de princesa. A veces pienso que me gustaría ser una princesa, parece una vida muy glamurosa. ¡Qué idea tan interesante! Ser princesa tiene muchas ventajas, ¿verdad? Por supuesto, los hermosos vestidos, los grandes bailes y el trato digno de la realeza serían increíbles. Sí, pero me pregunto si es tan perfecto como parece. Debe haber muchas responsabilidades también. Cierto, me imagino que lidiar con las apariciones públicas y las expectativas puede ser bastante estresante. Sí, y probablemente haya poco margen para la libertad personal. Hay que seguir muchos protocolos. Exactamente, es un equilibrio entre el lujo y la pérdida de privacidad. Claro, creo que disfrutaría de la aventura, pero también querría mi independencia. Tienes razón, quizás se trate más de la fantasía que de la realidad de ser una princesa. Lección 10. Deportes de resistencia. He estado leyendo sobre atletas que compiten en deportes que requieren gran resistencia y es bastante impresionante. Sí, es increíble cómo llevan sus cuerpos al límite, a menudo entrenando durante horas todos los días. Exactamente, muchos toman EPO, lo que mejora su rendimiento, aunque es controvertido. Es cierto, plantea importantes cuestiones éticas sobre la equidad en el deporte. Sí, y te hace preguntarte en qué medida el entrenamiento y el talento natural se ven afectados por estas sustancias. Correcto, hay una delgada línea entre mejorar el rendimiento y mantener el espíritu deportivo. Estoy de acuerdo, los atletas deben ser reconocidos por su esfuerzo, pero no a costa de su integridad. Por supuesto, es fundamental encontrar un equilibrio que permita tanto el logro como la equidad. Creo que la conversación sobre este tema seguirá evolucionando a medida que avance la ciencia del deporte. Lección 11. Historia de los rehenes. La historia que leí salvó a mis compañeros, los rehenes occidentales, y fue bastante conmovedora. Suena intenso. Debió ser una experiencia desgarradora para todos los involucrados. Sí, y la forma en que lograron escapar por buena suerte realmente puso de relieve la imprevisibilidad de tales situaciones. Por supuesto, es increíble cómo la suerte puede influir en situaciones de vida o muerte. Sí, y te hace pensar en la resiliencia de las personas en circunstancias extremas. Claro, esas experiencias pueden cambiar profundamente a una persona y su visión del mundo. Estoy de acuerdo, es un testimonio del espíritu humano y la voluntad de sobrevivir ante cualquier adversidad.
Sí, y compartir estas historias puede inspirar a otros a valorar sus libertades y seguridad. Creo que es esencial recordar estas narrativas porque nos recuerdan el valor de la paz. Lección 12. Observaciones de la naturaleza. Los petirrojos sacan gusanos del suelo húmedo cuando no llueve, lo cual es fascinante de observar. Sí, es sorprendente cómo la naturaleza tiene su propio ritmo, especialmente con la forma en que las aves se adaptan a las condiciones climáticas. Exactamente. Verlos buscar alimento es como ver un trocito del equilibrio de la naturaleza en acción. Por supuesto, es curioso cómo saben cuándo buscar alimentos según el entorno. Sí, y esos momentos nos recuerdan las sencillas alegrías de observar la vida silvestre. Me encanta. Es una forma preciosa de conectar con la naturaleza, incluso en un entorno urbano. Por supuesto, además, es una gran oportunidad para enseñar a otros sobre la fauna local y sus hábitos. Sí, compartir esas experiencias puede inspirar a más personas a apreciar y proteger nuestro medio ambiente. Estoy de acuerdo. Procuremos observar y documentar lo que veamos durante nuestro próximo paso por la naturaleza. Lección 13. Comercio de plantas. Suena genial. Tengo esquejes nuevos de potos. Intercambiémoslos cuando nos hayamos instalado. Me encantaría. Los potos son plantas preciosas, son perfectos para añadir verdor a cualquier espacio. Por supuesto, además, son muy fáciles de cuidar, lo que las hace ideales para principiantes. Sí, y me encanta cómo pueden prosperar en diferentes condiciones de iluminación. Exactamente. Además, intercambiar plantas puede ser una forma divertida de diversificar nuestras colecciones. Estoy de acuerdo. Es genial compartir esquejes y ver cómo crecen en diferentes entornos. Sí, es como compartir un pedacito de nuestra experiencia en jardinería con los demás. Creo que también deberíamos intercambiar consejos sobre cómo cuidarlos. Podría ser útil. Es una idea genial. Me entusiasma nuestro intercambio de plantas y las conversaciones que surgirán con él. Lección 14. Estabilidad financiera. Además de ahorrar, es aconsejable considerar invertir y diversificar su cartera para lograr estabilidad. Por supuesto, depender únicamente de los ahorros puede limitar tu crecimiento financiero a largo plazo. Sí, e invertir puede ayudar a que su dinero trabaje para usted, incrementando potencialmente su riqueza. Exactamente. Es importante comprender las diferentes opciones de inversión disponibles. Estoy de acuerdo. Diversificar puede distribuir el riesgo y crear una estrategia financiera más equilibrada. Sí, y puede proporcionar seguridad en caso de que una inversión no funcione como se espera. Exactamente. Creo que es crucial mantenerse informado sobre las tendencias del mercado y ajustar la estrategia en consecuencia. Por supuesto, el aprendizaje continuo sobre finanzas es clave para tomar decisiones de inversión acertadas. Me encantaría explorar oportunidades de inversión juntos. Podría ser una gran experiencia de aprendizaje. Lección 15. Planes para picnic. Yo también. Tengo planes para un picnic este fin de semana y tengo muchísimas ganas. ¡Qué bien! ¿Dónde planeas hacer el picnic?
Estoy pensando en el parque junto al lago. Tiene hermosas vistas y mucho espacio para relajarse. Es un lugar perfecto. Me encanta la tranquilidad que hay, sobre todo por la tarde. Sí, y el paisaje constituye un magnífico telón de fondo para disfrutar de una buena comida. Claro, ¿qué tipo de refrigerios planeas traer? Empacaré algunos sándwiches, fruta y tal vez algunas golosinas para el postre. ¡Qué rico! Me encantaría traer unas galletas caseras para compartir. Genial idea. Preparemos nuestras canastas de picnic para un día divertido al aire libre. Lección 16. Dominio deportivo. Muchos deportes han estado históricamente dominados por países específicos como el béisbol, la natación y el golf. Sí, es fascinante ver cómo ciertas naciones sobresalen en determinados deportes debido a diversos factores. Exactamente. Las instalaciones de capacitación, el coaching y el énfasis cultural pueden desempeñar un papel importante. Por supuesto, crea un legado sólido que puede ser difícil de replicar para otros países. Sí, y es interesante ver a países emergentes intentando establecerse en estos deportes. Sin duda, muestra la evolución de los deportes y cómo la competición puede cambiar con el tiempo. Creo que también es emocionante cuando equipos desfavorecidos surgen para desafiar a las potencias tradicionales. Sí, esas historias a menudo se convierten en leyendas e inspiran a futuras generaciones de atletas. Estoy de acuerdo, hace que seguir los deportes sea mucho más emocionante e impredecible. Lección 17. Preparación de sushi. Estoy pensando en probar a hacer sushi casero. ¿Y tú? ¡Qué idea tan divertida! Siempre he querido aprender a hacer sushi bien. Sí, parece una excelente manera de impresionar a amigos y familiares con algo único. Por supuesto, además, puedes personalizar los ingredientes a tu gusto. Exactamente. Me entusiasma explorar diferentes rellenos y sabores. Yo también. ¿Tienes alguna receta específica en mente para empezar? Estaba pensando en hacer un rollo California clásico. Es una buena opción para principiantes. Es una elección perfecta. Es sencilla pero deliciosa, y me encanta la combinación de sabores. Estoy de acuerdo. En cuanto le pillemos el truco, podemos probar rollos más atrevidos. Lección 18. Materiales de arte. Claro, me encantaría ayudarte a empezar a pintar. Es un pasatiempo muy gratificante. Gracias. Tengo muchas ganas de empezar, pero no sé por dónde empezar. No hay problema. Incluso podemos ir juntos a comprar provisiones, así será más divertido. Suena genial. Me encantaría recibir recomendaciones sobre qué comprar. Por supuesto, un buen juego de pinceles, pintura de calidad y un lienzo son excelentes puntos de partida. Sí, y tengo curiosidad por saber qué colores son esenciales para los principiantes. Creo que tener una paleta básica de colores primarios es una buena idea, además del blanco y el negro para mezclar. Tiene sentido. Me gusta la idea de experimentar para crear nuevos tonos.
Exactamente. Pintar se trata de explorar y expresarse creativamente. Lección 19. Actividades de relajación. Actividades como la meditación o la lectura realmente me ayudan a relajarme después de un largo día. Estoy totalmente de acuerdo. Esos momentos de calma pueden ser tan refrescantes y rejuvenecedores. Sí, debería incorporar más de eso a mi rutina, especialmente con lo ocupada que se vuelve la vida. Por supuesto, dedicar tiempo al autocuidado es esencial para mantener el equilibrio y la paz. Creo que reservar incluso unos pocos minutos cada día puede marcar una gran diferencia. Sí, se trata de priorizar esos momentos para recargar energías. También he descubierto que llevar un diario puede ser una excelente manera de aclarar mi mente. ¡Qué idea tan maravillosa! Escribir los pensamientos puede ayudar a procesar las emociones y reducir el estrés. Estoy de acuerdo. Comprometámonos a dedicar tiempo a estas actividades juntos. Podría ser motivador. Lección 20. Estrellas fugaces. Las estrellas fugaces parecen iluminar todo el cielo, ¿no es así? Sí, son una vista tan hermosa. Es como un momento mágico, cuando ves uno. Exactamente. Suelen parecer bastante cerca de la Tierra, lo que aumenta la maravilla. Sí, y es fascinante cómo en realidad son meteoroides que se queman en la atmósfera. Lo sé, es increíble pensar en el viaje que hacen para crear una exhibición tan deslumbrante. Claro, me encanta pedir deseos. Cuando veo uno, es como una tradición especial. Sí, es divertido creer que hay algo de magia en la experiencia. Estoy de acuerdo. Observar estrellas fugaces puede ser una excelente manera de conectar con la naturaleza y el universo. Planeemos pronto una noche bajo las estrellas. Me encantaría compartir esa experiencia contigo. Lección 21. Explorando Canadá. Vivo en Canadá, que es un país muy grande formado por 10 provincias y 3 territorios. Suena fascinante. La diversidad entre provincias debe ser increíble. Por supuesto, cada provincia tiene su propia cultura, paisajes e incluso clima. Sí, y me imagino que viajar por Canadá ofrece muchas experiencias diferentes. Por supuesto, desde las montañas de la Columbia Británica hasta las hermosas costas de Nueva Escocia, hay muchísimo que ver. Me encantaría explorar la belleza natural de Canadá. Parece un paraíso para los amantes del aire libre. Sí, y las ciudades vibrantes como Toronto y Montreal también tienen mucho que ofrecer. Solo puedo imaginar las delicias culinarias y los eventos culturales en esas ciudades. Exactamente, es una combinación perfecta de naturaleza y vida urbana, lo que lo convierte en un lugar fantástico para vivir. Lección 22. Lo esencial para las compras. Perfecto, voy a comprar una bolsa para ir de compras. ¿Hay algo más que deba considerar? Sí, asegurémonos de tener una lista de lo que necesitamos para no olvidar nada importante. ¡Qué buena idea! Tener una lista de verificación nos ayuda a mantenernos organizados y concentrados. Por supuesto, y también deberíamos pensar en cualquier artículo especial que nos gustaría probar. Claro,
Quizás también podríamos buscar descuentos o promociones mientras estemos allí. Sí, podríamos ahorrarnos dinero. Siempre es bueno encontrar una buena oferta. Estoy de acuerdo. Estén atentos a las promociones mientras compramos. Claro, creo que tendremos un día de compras productivo si seguimos nuestro plan. Estoy deseando ver qué encontramos. Hagamos que esta salida de compras sea un placer. Lección 23. Compras inteligentes. Entendido. Así que elegiremos la tienda con los precios más bajos para maximizar nuestro presupuesto. Parece una estrategia inteligente. Comprar con inteligencia puede marcar la diferencia. Exactamente. Es importante aprovechar al máximo nuestro dinero, sobre todo cuando tenemos una lista. Sí, y comparar precios realmente puede ayudarnos a tomar decisiones informadas. Por supuesto. Además, es gratificante encontrar buenas ofertas y ahorrar dinero. Estoy de acuerdo. Es genial saber que estamos aprovechando al máximo nuestra experiencia de compra. Sí, y también puede ser un desafío divertido ver quién encuentra la mejor oferta. Me encanta la idea. Le dará más emoción a nuestra compra. Claro, a ver quién encuentra las mejores ofertas primero. Lección 24. Los sueños de los deportistas. Los jóvenes deportistas a menudo sueñan de manera poco realista con carreras profesionales excluyendo la escuela. Sí, es interesante ver cuántos se centran únicamente en el deporte sin tener en cuenta su educación. Exactamente. Las probabilidades de tener éxito en el deporte son bastante escasas, algo que a menudo se pasa por alto. Por supuesto, es fundamental que tengan un plan B por si las cosas no salen bien. Sí, y equilibrar lo académico con lo deportivo puede brindar habilidades y oportunidades de vida valiosas. Estoy de acuerdo. La educación puede abrir puertas que el deporte por sí solo no puede ofrecer. Es importante que los atletas jóvenes comprendan que ambos caminos pueden coexistir. Sí, y alentarlos a perseguir sus pasiones, mientras también se concentran en los estudios es crucial. Creo que deberíamos abogar por programas que apoyen este enfoque equilibrado. Lección 25. Perspectivas del consumidor. Comprender el comportamiento y las preferencias de los consumidores en cada mercado objetivo es crucial para el éxito. Por supuesto, permite a las empresas adaptar sus productos a necesidades específicas. Sí, y analizar las tendencias de consumo puede conducir a mejores estrategias de marketing. Estoy de acuerdo. Saber qué quieren los clientes ayuda a crear anuncios relevantes. Exactamente. Es fascinante ver cómo los diferentes grupos demográficos responden a las estrategias de marketing. Sí, y es esencial adaptar las estrategias en función del feedback y las tendencias. Creo que realizar encuestas y grupos de discusión puede proporcionar información valiosa. Por supuesto, escuchar a los consumidores ayuda a las empresas a mantenerse competitivas en el mercado. Estoy entusiasmado por explorar más sobre el comportamiento del consumidor. Es un campo muy importante. Lección 26. Preparativos de viaje. Sí, necesitaremos nuestros pasaportes y visas para el viaje. ¿Empacaste todo?
Creo que lo tengo todo, pero debería revisar mi bolso 2 veces para estar seguro. ¡Qué buena idea! Siempre es mejor estar sobrepreparado que mal preparado. Claro, haré una lista para asegurarme de no olvidar nada importante. Excelente plan. Haré lo mismo para mantener todo organizado y sin estrés. Sí, y es una buena oportunidad para revisar los documentos de viaje que necesitamos. Exactamente. Asegurémonos de tener toda la documentación necesaria en regla. Me siento más seguro sabiendo que estamos siendo minuciosos con nuestros preparativos. Yo también. Espero tener un viaje tranquilo y agradable. Lección 27. Planificar juntos. Parece que tenemos intereses similares. Planifiquemos juntos. Por supuesto, creo que colaborar hará que nuestros planes sean aún más emocionantes. Sí, intercambiar ideas en conjunto puede dar lugar a algunas experiencias maravillosas. Estoy de acuerdo. Siempre es bueno compartir ideas y ver qué podemos lograr. Exactamente. ¿Qué tipo de actividades tienes pensadas para nuestro plan? Estaba pensando que podríamos explorar algunos restaurantes nuevos y tal vez asistir a un evento local. Suena perfecto. Siempre estoy dispuesta a probar nuevos lugares y experiencias. Yo también. Hagamos una lista de restaurantes que queríamos probar y veamos qué hay de nuevo en la ciudad. Genial idea. Estoy deseando ver qué divertidas aventuras planeamos juntos. Lección 28. Compras de comestibles. Necesito algunas frutas, verduras, pan y leche, ¿y tú? Estoy planeando comprar algunos bocadillos y tal vez algo de pasta para la cena en esta semana. ¡Qué bien! Siempre es bueno tener comidas rápidas listas para los días ajetreados. Sí, y quiero asegurarme de tener opciones saludables para mantener mi energía. Por supuesto, las frutas y verduras frescas son esenciales para una dieta equilibrada. Estoy de acuerdo. Asegurémonos de revisar si hay ofertas en esos artículos mientras compramos. Genial idea. Se siente bien ahorrar dinero mientras compras comida saludable. Sí, y también podemos apoyar a los agricultores locales eligiendo productos frescos. Me encanta. Es una situación en la que todos ganan, tanto nuestra salud como la comunidad. Lección 29. Preferencias alimentarias. Genial. Creo que tenemos preferencias culinarias bastante similares, lo cual es genial. Sí, planificar comidas y salidas es mucho más fácil cuando nos gustan las mismas cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Nos abre muchas más opciones para explorar juntos. Exactamente. Probar nuevos restaurantes o platos se convierte en una divertida aventura. Sí, y es emocionante descubrir nuevos sabores que ambos disfrutamos. Me encanta. Crea una experiencia compartida que ambos podemos apreciar. Claro, hagamos una lista de los lugares que queremos visitar próximamente. Genial idea. Qué ganas de sumergirme en nuestras exploraciones culinarias. Yo tampoco. Será un viaje delicioso. Lección 30.
Mantenerse motivado. Necesito centrarme en mi fuerza y resistencia. ¿Algún consejo para mantenerme motivado en este viaje? Por supuesto, fijarse metas pequeñas y alcanzables puede ayudar mucho a mantener la motivación a lo largo del tiempo. Tiene sentido. Celebrar esas pequeñas victorias puede mantener el impulso. Sí, y encontrar un compañero de entrenamiento puede hacerlo más agradable y aumentar tu responsabilidad. Estoy de acuerdo. Siempre es más divertido hacer ejercicio con alguien que comparte objetivos similares. Exactamente. Además, pueden animarse mutuamente en los días difíciles cuando la motivación decae. Sí, y variar tu rutina puede mantener las cosas frescas y emocionantes. Me encanta la idea. Probar nuevas actividades puede reavivar tu pasión por el fitness. Claro, hagamos un plan para apoyarnos mutuamente y alcanzar nuestras metas de fitness.